Amada Iglesia, buenas noches. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida nuevamente a este tiempo de entrenamiento y discipulado. ¿Qué les parece si empezamos entregando este tiempo al Señor? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú abres, Señor, y que tú dispones, Padre, para nuestra sanidad, Señor. Sabemos que tu Espíritu ha comenzado un trabajo profundo en nosotros que ha traído sanidad, que ha traído restauración, para que la iglesia sea efectiva, que pueda oír tu voz y pueda poner por obra sin ningún impedimento, Señor. Hoy oramos porque tu luz venga aún más profundo, Amén. porque todas esas áreas de tiniebla que aún pueda haber en nosotros sean invadidas con tu luz y podamos, Señor, encontrar aún más sanidad y restauración en ti, Señor. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu moviéndose con libertad en medio nuestro, trayendo ministración y trayendo sanidad. Sabemos, Señor, que tú tienes un gran propósito para tus hijos, para tu iglesia, y no queremos que el rechazo se interponga en, en medio de nosotros y que nos inhabilite para hacer la tarea, Señor, que tú nos has encomendado hacer, Padre. Te entregamos este tiempo, Señor, abrimos aún más nuestros oídos, activamos aún más nuestro espíritu, Señor. Háblanos, Padre, en esta noche. Sé tú hablándonos, Señor, en este tiempo. Te damos gracias, Señor, y nos disponemos, Señor, para escuchar tu voz, Señor, y poner Amén. por obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. A todos muy buenas noches. Nos alegra mucho poder compartir este tiempo con ustedes. Y quisiéramos hacer un recuento pequeño de qué hemos estado hablando para aquellos que es la primera vez que ven el entrenamiento, que no han visto los previos. Bueno, hemos estado hablando estos últimos miércoles acerca del rechazo. Venimos trabajando algunas cosas que han sido buenos sacar. Eh, Recuerden que todo esto empezó desde un anhelo que nace en el corazón del Señor y una dirección que recibimos como casa de poder separar el aceite, darnos cuenta que todo esté de la manera adecuada para que podamos alumbrar. Dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo. Cristo en nosotros es luz del mundo para que muchos puedan correr a Él. Pero es importante que como iglesia podamos pasar procesos de sanidad que sean profundos y vayan a las raíces de todas las cosas para que realmente podamos ir a sanar a otros, ¿no? Y que otros puedan comer de Cristo así como nosotros en algún momento comimos de Él. Empezamos a hablar del tema del rechazo y decíamos, el rechazo es un enemigo oculto, el rechazo está muy cerca de nosotros y es casi imperceptible cuando no lo sabemos reconocer, ¿no? Pero es una puerta grande que abre lugar o da lugar a muchas otras cosas, a que otras cosas puedan operar en medio de nosotros y finalmente nos inhabilitan para hacer la obra que Dios quiere en nosotros. Inhabilitan aún en nosotros al Señor para poder operar. Decíamos, la palabra de Dios es certera, sabemos que lo que el Señor dice es, pero es más importante lo que nosotros creemos que aún lo que Dios dice. Cuando decíamos esto, hace 8 días nos referíamos a que muchas veces creemos tantas cosas y tenemos tantas estructuras en nuestro pensamiento que le impiden al Señor actuar en medio de nosotros y a nosotros creer lo que le está diciendo a través de su palabra. Entonces Dios puede estar hablando muchas cosas, pero yo estoy creyendo algo que es opuesto y eso va a tener mucho más peso sobre mi vida que la voz que está soltando Dios, porque recordemos que todo esto se mueve a través de la fe, por medio de la fe. Entonces va a ser muy importante que nosotros empecemos a identificar todas estas cosas que el rechazo ha dado, todas estas cosas a las cuales el rechazo ha dado lugar, que vienen a hacernos o a volvernos inoperativos o a limitarnos o a inhabilitarnos para el ministerio, ¿no? Para la obra que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros o como iglesia. Entonces la importancia
de estudiar este tema, de ir a la profundidad y empezar a sacar en nosotros todo esto. Puede que ya lo hayamos oído muchas veces, que lo hayamos escuchado en otros momentos, en otras etapas de nuestra vida, pero siempre que el Señor trae algo, pues viene con cosas nuevas y viene a recordarnos y a sacar de las profundidades cosas que aún puedan quedar ahí. Así que pues nos disponemos todos y los invitamos a disponerse, ¿no? Para que este sea un tiempo en el que el Señor siga tratando todo esto que empezó a tratar hace un par de miércoles. Si no han visto los entrenamientos, los invitamos a ir a estos videos, están aquí guardados en el canal y va a ser importante pues para el proceso de cada uno. Hablamos hace 8 días de algo que es bien importante y es que el rechazo se genera por heridas emocionales, eso ya lo habíamos mencionado, que van a ser fisura en nuestra alma, en nuestro corazón y van a dar lugar a que nosotros, como es natural, pues generemos mecanismos de defensa contra esas heridas o esas posibles heridas emocionales. Entonces, si yo sufro determinada situación, pues lo que hace mi cuerpo naturalmente es protegerme en contra de esa situación. Y lo mismo pasa con nuestra alma. Entonces se generan mecanismos de defensa que nombrábamos a profundidad hace 8 días, eh, que van a generar reacciones en mi vida y conductas específicas que no son sanas. No son sanas para mí, no son sanas para mi familia, no son sanas para mis hijos, ni para las personas que tengo alrededor. Van a herir a otros y decíamos como el rechazo genera más rechazo, es como una gran bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo y es de nunca acabar. Decíamos también que gran porción de la iglesia, si no toda, está expuesta al rechazo. De hecho, la iglesia y fuera de la iglesia, el rechazo es un problema latente que afecta a más personas de las que podríamos llegar a creer. Y estos mecanismos de defensa buscan como opacar o de pronto ocultar la profundidad son esas heridas que no fueron sanas, esas heridas que quedan ahí, que aún están generando mella en nuestro corazón y pues nos limitan, ¿no? Decíamos que hay formas de rechazo que son muy evidentes, en las cuales hay palabras que son dirigidas precisamente para dañar y otros modos de rechazo o de generar rechazo que es más bien algo oculto, algo que es casi imperceptible, casi accidental en cuanto a las actitudes de los papás, de cosas que nos han pasado en la vida en las que no, digamos, ha habido una acción directa de alguien generando en medio de nosotros una sensación de rechazo. Veíamos como el rechazo está muy asociado a la sensación de injusticia y también recordábamos algo que va a ser bien importante para lo que vamos a tratar el día de hoy y es que la única persona que puede sanar nuestro corazón de rechazo y sanarnos a nosotros de rechazo es el Señor. El único que puede sanar nuestra vida del rechazo es Él. Por eso es tan importante que nosotros volteemos a ver al Señor, pongamos nuestros ojos en Él y empecemos a escudriñar su palabra, ¿no? A conocer qué ha dicho Él de nosotros y empezar a creer todas esas palabras que Él ha soltado. Entonces, decíamos que la forma como opera el rechazo es que eh, se mete a través de tres elementos, que son el amor, la aceptación y la aprobación. Estos tres elementos son fundamentales para la vida de cualquier hombre o mujer porque básicamente generan como una potencia en la vida de cada uno de nosotros y hacen que seamos guardados en ciertas áreas de nuestra vida. Entonces lo asociábamos o hacíamos una similitud con lo que son las vitaminas para nuestro cuerpo, como que nos ayudan a estar fuertes, a permanecer centrados, a estar firmes en nuestras convicciones y esto hacen estas vitaminas. Decíamos que los encargados, digamos, de dotar a sus hijos de amor, aceptación y aprobación son los padres, pero si somos padres que hemos tenido heridas, que sufrimos de rechazo en alguna forma y hemos generado mecanismos de defensa, probablemente lo que vamos a hacer es levantar generaciones, levantar hijos con las mismas heridas que nosotros tuvimos y que levanten mecanismos de defensa muy similares
porque esto va a generar toda una estructura de pensamiento y de comportamiento que va a afectar nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones con los demás. Entonces, veíamos cómo es importante conservar la palabra de amor, de aceptación y de aprobación desde casa. Y ahí vamos, ¿no? Habíamos visto una familia, la familia de Jacob y Esaú, como ellos, estos dos hermanos, desde el vientre, tuvieron muchas heridas en su corazón que fueron haciendo mella en la vida de ambos y al final el resultado es una serie de eventos desafortunados que hacen que las relaciones interfamiliares se rompan, que se genere todo un círculo de violencia y todo un sistema violento que va a, a buscar venganza todo el tiempo con una sensación de injusticia, a mantener ira y falta de perdón en su corazón y eso va a afectar muchas generaciones después, tanto que se va a volver un sistema del cual, bueno, hablamos en otro tiempo y no es el tema de este momento, pero es importante que nosotros sepamos que el rechazo no es algo pequeño, el rechazo es algo grande, una puerta inmensa que va a dar lugar a muchas otras cosas, ira, enojo, venganza, mucha violencia, muerte y enfermedades en nuestro cuerpo y en nuestra alma que van a ser después muy, muy complicadas de sobrellevar. Así que el día de hoy queremos darle un espacio a poder ampliar algunos temas que tal vez no mencionamos tan a profundidad hace 8 días y empezar a ver qué estrategias ha puesto en medio de nosotros el Señor para poder ser sanos de todas estas raíces. Le damos gracias al Padre por permitirnos tocar este tema, reconocer todo lo que el Señor ha hablado en este tiempo y éramos ministrados hace 8 días un poco en poder decir, Señor, ve a las profundidades, perdónanos si te pedimos perdón y abrimos este espacio para que tú puedas eh, como empezar a sacar y empezar a limpiar todas esas habitaciones de nuestro corazón que tal vez tienen cosas guardadas todavía, ¿no? Queremos recordar, precisamente hablando de esta familia que mencionábamos que donde se manifestaba muy claramente el tema del temor, que es la familia de Saúl y Jacob y bueno, los hermanos, algo que es bien importante y que nos va a ayudar un poco para ampliar este tema el día de hoy. Y es Amos 1:11, si lo quieren buscar, pueden buscarlo, anótenlo para que lo puedan estudiar más adelante. Eh, Relata un poco lo que va a pasar con Edom, que va a venir siendo, eh, digamos que es la nación que surge a partir de Saúl, de su familia, de bueno, todo lo que sus hijos y demás. Y dice que esta nación, que es Edom, va a tener 4 elementos en su vida que van a ser bien importantes. Habla de que va a perseguir a su hermano, eh, digamos, directamente asociándose a una falta a una sensación de venganza, a un querer permanecer con esa ira y ese enojo contra su hermano que busca venganza todo el tiempo. Dice que va a suprimir su compasión. Les voy a leer el pasaje para entrar en contexto. Dice Amós 1:11, dice, así dice Adón, por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo. Está hablando el Señor a ellos. Dice, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión, y su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Entonces, habla del tema de la venganza, el perseguir a su hermano, aun cuando las cosas ya habían pasado. Dice, suprimir la compasión, es decir, volverse implacable, ¿no? Ya no tener nada de compasión. Dice, continuó su ira o su ira te continuó despedazando, es decir, permaneció su ira en su corazón a tal punto que continuó haciendo mucho daño y dice, y mantuvo su furor para siempre. Y esto lo asociamos un poco a esa falta de perdón, al no tener la capacidad de perdonar las cosas que pasaron previamente. Entonces, todo esto es
eh, ver cómo Esaú en un momento lo único que quería era un trato igualitario con el de su hermano, ¿no? Ser bendecido como su hermano fue bendecido, pero en la medida en la que no supo reconocer cuál había sido la raíz de su dolor, hubo una herida emocional muy fuerte que nunca pudo ser sana, se generó un árbol de rechazo tan grande, con raíces tan profundas, cuyo fruto no fueron más que violencia, venganza, muerte, destrucción. Eh, y esto no solamente pues vino a afectar a Esaú, sino a toda una nación que surge a partir de él. Entonces, queremos hablar un poco de cómo el rechazo es como un árbol, ¿no? Tiene una profundidad que a veces a simple vista no alcanzamos a notar y genera unos frutos que van a dar lugar a reacciones en nosotros y en los demás que pues producen mucho daño, ¿no? Y que continúan ese ciclo. Bueno, queremos mencionar 10 posibles aspectos del origen del rechazo. Estos aspectos no los hemos mencionado, pero son importantes que los podamos identificar tanto en nosotros como en las personas que nos rodean. Entonces, vamos a empezar con la manera o el momento en el que fuimos. Sí. Justo iba a mencionar algo para agregar y es la importancia de esto y es, hace 8 días les decimos, tomen nota de, Ujú. de esto que les hacíamos una lista de varias cosas de mecanismos de defensa y demás y les decíamos tomen nota porque va a ser importante que el Señor como que abra eso, lugar a eso. De este punto o de estos puntos también va a ser importante que sí, si es posible, tomemos nota para reconocer. A veces escuchamos y simplemente uno dice, ay, sí, eso, pero cuando nosotros tomamos nota, ahí decimos, venga, esto me pasó a mí, o yo tuve este problema, eso puede estar asociado a raíces profundas de rechazo que pues queremos reconocer. Entonces, si algo de esto que vamos a mencionar pues hace parte de lo que a usted le pasó en algún momento, sería bueno que tomara nota porque va a permitirnos como identificar dónde puede estar el problema y pues que el Señor pueda llegar a ese lugar a sanar, ¿no? Y nosotros hacernos conscientes también de dónde salen las cosas o reacciones que a veces tenemos o vivimos. Bueno, entonces, continuando, es importante la manera o la forma como fue concebida la persona. Si la persona fue concebida fuera del matrimonio, fue concebida como fruto de fornicación, de adulterio, perdón, de incesto, si el embarazo fue inoportuno, todas estas cosas pues generan rechazo aún antes de nacer, ¿no? Y esta persona va a experimentar rechazo si se presenta en el momento de su concepción alguna de las cosas que hemos mencionado. También es importante tener en cuenta si la mamá se enfermó durante el embarazo, si fue un embarazo de alto riesgo, si fue un embarazo no deseado, pues todas estas cosas van a generar rechazo sobre el bebé. Recordemos ahí algo bien importante y es que el bebé va a sentir mucho de las cosas que siente la mamá y eso es un mecanismo que es fisiológico. Recordemos que nosotros sentimos por la liberación de muchas sustancias en nuestro cuerpo y esas sustancias tienen la capacidad de atravesar las membranas, la membrana placentaria, y eso llega al bebé. De ahí que si en algún momento sentí tristeza por X o Y razón, pues eso lo va a percibir también el bebé en determinado momento. Entonces uno diría, pero es muy pequeño, pero tiene un mes, 2 meses, 3 meses, no sé, las semanas que sean. Eh, Sin importar eso, nosotros debemos reconocer que hay algo que está pasando y es importante pues reconocerlo para poder sanarlo. Y es ahí, o sea, esto va más allá, más a la profundidad. Puede ser que yo nunca dije que fuera inoportuno, pero sí lo sentí, me sentía, no sé, agobiado o agobiada en el caso de la mujer, me sentía triste, de pronto yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, con angustias y demás. Eso es percibido por el bebé y ahí es donde pues decimos, pues pudo generarse esta raíz de rechazo, ¿no? Para que un poquitico lo entendamos como más a profundidad. Sí, y así como es importante estas cosas que pasan en el momento de la concepción,
como nos dice Mafe, también es importante mientras está en el vientre de la mamá qué cosas pasan, si hubo un intento de aborto, ya sea voluntario o no voluntario, si hubo maltrato, si la madre sufrió trauma durante el embarazo. Todas estas cosas pueden generar rechazo y pueden, no, van a generar rechazo seguramente en el bebé. Eh, Luego, siguiendo con la lista, en el momento del parto también hay cosas que pueden generar rechazo. Si fue un parto largo, si fue un parto difícil, si se experimentó hipoxia, que es la falta de oxígeno, si, no sé, los doctores tuvieron que usar herramientas para facilitar la salida del bebé, si se enrolló el cordón umbilical en su cuello. Bueno, todas estas experiencias traumáticas durante el momento del parto también van a generar rechazo si alguna de estas se evidenció. Eh, Luego, pues ya, si el bebé fue necesario tenerlo en incubadora, perdón, si fue hospitalizado, si lo tuvieron que alejar de su madre por alguna razón, por enfermedad, por haber nacido prematuro, eh, estas cosas también pues hay que irlas anotando y tenerlas en cuenta porque pues también son generadoras de rechazo. Posterior a esto, pues si la persona es adoptada, pues también vienen preguntas como ¿será que no me quisieron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué soy adoptado? Y todas estas preguntas y esa sensación de no ser aprobado, como hablábamos hace 2 miércoles, pues van a generar rechazo también. Ahí es bien interesante y ver cómo el ambiente también pasa a ser importante en nuestras vidas, en la generación de ese rechazo, ¿no? De esas raíces profundas que se van a manifestar. Entonces, recordemos que nosotros no solamente heredamos rasgos físicos de nuestros papás, en nuestros genes también cargamos toda una genética de carácter, de manejo de las emociones. eh, Hay aún espíritus que se transmiten, si podemos decir que se heredan por generaciones, y eso pues puede estar afectándonos también. Entonces hay raíces de rechazo que son heredadas, ¿no? Que son formas de maltrato físico, de abandono emocional, de la forma como se dan las relaciones eh, que están asociadas al maltrato, ¿no? Y a la generación de más rechazo. Entonces ese tipo de violencia pues va a hacer que podamos heredar ciertas formas de rechazo. Otra forma en la que se generan raíces profundas de rechazo es la influencia que tenemos nosotros en el núcleo familiar. Entonces, cuando hay niños que están constantemente siendo dejados o, digamos, dejados solos, o donde los papás discuten mucho, puede que en ningún momento se maltrate directamente al niño, pero sí hay un maltrato, digamos que psicológico, donde hay peleas continuas, donde no prestamos interés en sus actividades, donde simplemente son miembros de la familia, están ahí, pero como que no son tan importantes porque son muy niños. Todas esas actitudes que en el núcleo familiar pueden llegar a ver, aún hablábamos hace 8 días, esto sí lo mencionamos, todas esas palabras directas que se dicen contra los niños, como es que usted no sirve para nada, otra vez usted, bueno, todo ese tipo de cosas pues van a generar desde el núcleo familiar raíces profundas de rechazo que se van a arraigar, o sea, es como esos árboles inmensos que tienen unas raíces que van metros y metros bajo tierra, o se extienden hacia alrededor, tal cual ocurre con el rechazo. Entonces, estas van a ser raíces bien profundas, bien fuertes que pues vamos a necesitar eh, identificar para poder sacar, ¿no? También hay esos problemas o esas circunstancias que son causadas por aquellos que educan o que están constantemente en compañía de nuestros hijos, o de los niños, o en algún momento de nosotros cuando éramos niños, nuestros maestros, nuestros compañeros del colegio, aparece todo el tema del bullying
que en este momento digamos que resuena tanto, aparece todo ese tema, ¿no? Todos los comentarios que yo escucho de los demás, esa ridiculización por parte de mis compañeros, esas acusaciones falsas o no, que generan discriminación de algún tipo, bien sea por mis compañeros o por los maestros que a veces hacen comentarios como que seleccionan a los niños o les ponen etiquetas a los niños, eh, también van a generar heridas muy profundas de rechazo en nuestras vidas. También hay un tipo de raíz de rechazo que tiene que ver con mi percepción de mí mismo. Obviamente esto va a estar asociado a todo lo que yo vengo oyendo y percibiendo desde que estoy en el vientre, pero va a ser esa raíz que tiene específicamente que ver con mi percepción de mí. Entonces, ¿cómo me veo yo? Si en algún momento no me veía al espejo y no estaba conforme o peleaba con Dios por haberme hecho como me había hecho, eh, si uso gafas y no me gustan, o si en algún momento tuve que usar algún tipo de prótesis y me hicieron tanto bullying, por eso que yo genero un rechazo a ese tipo de cosas. eh, Esa falta de perdón a mí mismo va a generar una raíz de rechazo que es muy profunda y que además puede llegar a ser, puede llegar a heredarse, ¿no? Eh, y pues hay otros momentos de ya decisiones que yo he tomado que van generando rechazo también y van a ser otra raíz diferente de rechazo que tiene que ver con esas decisiones que yo tomo que por alguna u otra razón generan en mí heridas, ¿no? Los divorcios, las separaciones, los abandonos, aún por ejemplo el aborto no solamente genera rechazo para el bebé que fue abortado o que fue o que se intentó abortar, pues, sino van a generar heridas de rechazo en las mamás. Y eso es algo que la gente no, pues normalmente no se tiene en cuenta, pero eso genera una herida de rechazo muy, muy fuerte, que es muy profunda también. Los momentos en los que en alguna ocasión faltó la salud, estuve muy enfermo, eso va a generar heridas y va a dar lugar a rechazo muy profundo que también es necesario sanar. Entonces, eh, ¿qué es lo que produce todo esto? Todas estas raíces, como un árbol, van a ir haciendo, dando lugar a acciones y reacciones, y al final, como un árbol, va a dar un fruto, ¿no? Todas las raíces, todos los árboles, toda la vegetación que tiene raíces, va a producir frutos, ¿sí? Y esos frutos van a ser los que los demás vean, de los que los demás coman. Entonces, si nosotros no vamos a la raíz a sacar de la profundidad todas estas cosas que generan rechazo en nuestras vidas o que en algún momento se establecieron por el rechazo en nuestras vidas, lo que va a ocurrir es que se van a presentar frutos delante de los otros que los otros van a comer. Recordemos que más allá, digamos que del paralelo que hacemos con el árbol y demás, constantemente nosotros comemos de lo que tienen los demás y damos de comer a otros de lo que nosotros tenemos. ¿Y qué va a pasar si nosotros tenemos raíces muy profundas de rechazo? Vamos a dar frutos o vamos a generar frutos de rechazo y es lo que vamos a dar de comer a otros. Y eso no está generando pues que la iglesia sane a los demás, sino estamos perjudicando a los demás con las cosas que tenemos. Por eso es tan importante que nosotros prestemos atención este tiempo a poder sacar de verdad de la profundidad todas esas heridas y empezar a cortar de raíz todo lo que tiene el rechazo, precisamente para que esos frutos pues en un momento determinado eh, cambien, ¿no? Bueno, dentro de estos frutos se pueden identificar reacciones agresivas, ¿no? Rebeldía, aspereza, esas personas que son reactivas, que son insensibles, que tienen escepticismo hacia Dios, que generan incredulidad, tienen incredulidad de ellos y generan incredulidad en las demás personas, que lo evidencian con falta de respeto, con intentar dañar a los demás. Son algunos de estos frutos que se evidencian y de los que está hablando Mafe por estas raíces de rechazo.
también está, esto es lo externo, ¿no? Pero también está lo interno, o sea, el autorrechazo. Estos frutos puede ser que no solo se le den a los demás, sino que yo esté comiendo de los mismos frutos que producen estas raíces de rechazo, y dentro de estos frutos está la inseguridad, la tristeza, el dolor, la pena, la acusación, la incapacidad de poder comunicar, de poderse expresar, el temor a todo, la inseguridad, lo que hablábamos hace 8 días, ansiedades, preocupaciones, pesimismo, negativismo, desórdenes de todo tipo. Estos son estos frutos los que se manifiestan cuando están presentes estas raíces profundas de rechazo. Entonces, acá tenemos dos herramientas para evidenciar el rechazo. Podemos ver cuáles pueden ser las posibles raíces, pero también podemos identificarlo por los frutos que se está dando. Si vemos una persona cuyos frutos son estos que he mencionado, pues podemos intuir y percibir que esta persona está experimentando rechazo, ¿no? Sin saber cuál sea la raíz, pero por sus frutos los conoceréis. Entonces, si se manifiestan algunos de estos frutos, pues podemos evidenciar o identificar el rechazo en las personas o en nosotros mismos. Esto es muy tremendo porque pues hasta aquí, hasta donde hemos hablado, como que hemos podido identificar muchas cosas y tal vez uno diga, yo esto, yo lo otro, yo, bueno, lo demás allá, pero digamos que el centro de lo que queremos que sea este tiempo un poco es que podamos ver que esto es algo que tiene solución, que de hecho ya fue solucionado en la cruz en muchos aspectos, y queremos abrir este panorama para ver que el Señor ha sido bueno y a pesar de todas las cosas que hemos vivido, diferentes, unos más graves que los otros, eh, el Señor siempre ha estado ahí y nos presenta esto que les decíamos al principio, ¿no? Él es quien puede sanarnos de todo rechazo. Entonces alguien dirá, pero es posible es posible que yo perdone esto, es posible que yo olvide esto y la respuesta es posible que cerremos esa puerta para siempre, que sea algo que se cierre, que no se vuelva a abrir en la medida en la que pues nos disponemos para que el Señor pueda hacer su obra de manera completa. Entonces, la primera cosa que necesitamos para resolver el tema del rechazo, número uno es ver a Dios cara a cara. Nosotros necesitamos dejar de mirarnos a nosotros mismos, necesitamos dejar de ver todas las circunstancias que en algún momento nos rodearon o que nos rodean, eh, y mirar y poner nuestros ojos en Él. Ver al Señor cara a cara nos permite reconocer quién es Él y cuando le vemos nos conocemos a nosotros mismos también y reconocemos quiénes somos. Así que vamos a empezar a desglosar un poco esto. Les vamos a pedir que por favor vayan a Marcos 12, y vamos a encontrar que la palabra tiene muchas herramientas prácticas para el manejo del rechazo, para realmente sanar en medio de nosotros el rechazo. Esto es algo que hace el Espíritu Santo en medio de nosotros y oramos porque este tiempo, pues nuestro corazón esté abierto para que el Señor vaya yendo a la profundidad a sanar, ¿no? A continuar sanando todo esto que viene siendo expuesto y viene siendo puesto en luz desde hace un par de miércoles. Bien, Marcos 12, 30 y 31. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, mayor que estos, no hay otro mandamiento. Es bien interesante porque aquí se presentan dos cosas importantes. Primero es amar al Señor, es el primer mandamiento, y luego dice el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí hay un tema bien importante y es que recordemos que el rechazo inicia de la herida que tal vez otro genera en mi vida o que yo mismo a causa de X o Y cosas genero en mi vida, pero siempre va a tener que ver con mi respuesta hacia los demás, mi relación con el resto del mundo.
se va a ver afectado por el rechazo. Entonces el rechazo es una puerta que abren los demás o puedo abrir yo, pero que siempre va a generar lazos incorrectos con las demás personas y va a producir ataduras entre mi vida y la vida de los demás. Y ataduras que son de muerte y de enfermedad. O sea, lo que voy a producir en los demás es heridas iguales a las que en algún momento yo recibí o las que yo sufrí. Entonces, eso es bien interesante porque Marcos nos deja ver que hay un orden específico, ¿no? Primero está el Señor y luego está nuestro prójimo. Y qué interesante que el rechazo tenga más o menos esa misma línea de desarrollo. Entonces, básicamente lo que hace que nosotros podamos recordar estos dos mandamientos es que nosotros eh, generemos una identidad, recordemos de dónde salimos, ¿no? Y eso, en medio de todo, lo primero que hace es un cerco alrededor de nuestro corazón. Antes de todas las cosas, debo reconocer con todo mi corazón que amo al Señor. Amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma. O sea, la plenitud completa de mi alma debe amar al Señor sobre todas las cosas. Con toda mi mente, todos mis pensamientos, eh, todos mis sentimientos deben ir dirigidos a amar al Señor. Y con todas mis fuerzas. Esto implica algo que es voluntario, que implica un esfuerzo propio, que implica una decisión propia de decir, yo voy a amar a Dios con todo, ¿no? No simplemente es algo que surge de mis sentimientos, sino que además hay un esfuerzo adicional, ¿no? Que hago yo por amar al Señor con todo. Y dice, y el segundo es este, amar a mi prójimo, ver al otro como superior, ver al otro como más importante. Y aquí aparece, y es importante, hago un paréntesis, aparece la misericordia. Cuando yo escucho todas estas cosas de rechazo, de cómo se genera, de las reacciones que sufre. Cuando una persona tiene una actitud hacia mí determinada, mi respuesta es compasión y misericordia, es ver al otro como Dios lo ve, porque reconozco que su respuesta probablemente es el resultado de una serie de cosas que pasan en su corazón que hasta de pronto esa persona no está logrando ver. Entonces, cuando yo logro identificar el rechazo más allá de, listo, yo digo, sufrí esto, sufrí lo otro, el Señor está trabajando en eso, pero además de estas cosas que hemos identificado, nos permiten ver a los demás como Dios los ve, como personas que en algún momento sufrieron heridas emocionales y que están en un proceso muy similar probablemente al que yo estoy, sanando, recuperándose, aprendiendo a pensar diferente, aprendiendo a responder distinto. Entonces yo ya no recibo la ofensa de la misma manera, sino la recibo desde una posición mucho más alta, ¿no? Empiezo a ver al otro reconociendo que probablemente su respuesta, su enojo, su mala cara, eh, su indiferencia, todas esas reacciones que tiene en contra de mí, muy probablemente nacen de una raíz profunda de rechazo que no ha sido sana. Entonces mi respuesta es amar al prójimo como me amo yo. Decir, ok, yo amo al Señor sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, y ahora voy a amar al otro como me amo a mí mismo, ¿no? Dice, mayor que estos dos no hay otro mandamiento. Entonces, es bien interesante cómo el Señor pone el amor como la solución casi que inmediata al rechazo. Y vamos a seguir un poquito escudriñando más esta palabra y ver. Dice, el corazón sano es un corazón que no da lugar a sufrir rechazo. Cuando yo tengo mi corazón sano, cuando mi corazón está íntegro, yo logro ver al otro con misericordia y compasión. Cuando el otro me ataca, cuando intentan herir mi corazón, mi respuesta es compasiva y es entender que el otro está en un proceso. Y pues no doy lugar a que esa herida haga mella en mi vida.
Eso obviamente ocurre cuando somos más grandes, cuando tenemos, digamos, esta capacidad de hablarlo. ¿Qué pasa con los niños? Cuando un niño se siente amado, aprobado, aceptado, pasa igual. Los niños son supremamente compasivos, ellos son inocentes, ellos no ven el mal en la otra persona. Entonces, si ellos saben y pueden reconocer cuál es su lugar seguro, es probable que sean menos vulnerables a las heridas emocionales que otros puedan querer generar sobre ellos. De ahí que es tan importante que nosotros guardemos el núcleo, ¿no? Guardemos a nuestros hijos en casa, que ellos puedan reconocer al Padre desde que son muy pequeños. Cuando nosotros amamos al Señor, lo que hacemos es abrazar una verdad en nuestro corazón. Y es que nosotros le amamos a Él porque Él a nosotros nos amó primero. Y ahí empieza esa primera vitamina a cobrar eh, como todo el sentido, ¿no? El amar al Señor con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma hace que nosotros unamos una palabra que es verdadera con algo que es justo. Y que es justo, que yo ame al Señor porque Él me amó primero. Entonces yo estoy conectando dos verdades en algo que es justo y eso hace cerco alrededor de mi corazón y me cuida y me guarda. Y pues como les decíamos, tenemos resuelta casi que la primera vitamina, que es el amor, ¿no? Entonces aparece el amor como ese fundamento, dice el Señor, yo soy amor, y se presenta delante de nosotros para decirnos, yo soy amor y estoy aquí para subsanar, para reparar todas esas cosas que en algún momento fueron quebradas de falta de amor en medio de nosotros. Mientras tú hablabas, me surgía una pregunta y tal vez algunos de ustedes estén pensando, pero bueno, hay tipos de rechazo que es causado por nuestro entorno, por nuestra familia, por nuestros amigos, por mí mismo, pero ¿cómo hacer con esas cosas que no dependen de nosotros? ¿Sí? ¿Cómo hacer si el parto de una persona fue traumático, si durante el embarazo la mamá sufrió trauma, enfermedad? ¿Cómo hacer con estas cosas? Y pues como decíamos desde el primer miércoles que empezamos a hablar de este tema del rechazo, solo el Padre puede sanarnos de esto y los quiero invitar a que busquemos Segunda de Corintios 5 y sería bueno que pudiéramos hacer un ejercicio y aunque no estemos todos juntos, pero que lo podamos leer al tiempo en voz alta porque es una palabra muy tremenda, está en Segunda de Corintios 5:17. Yo la voy a leer en la Biblia textual 4, si la tiene, pues los invito a que la podamos leer con voz audible. La fe viene por el oír. Amén. Entonces, si ya lo tiene, Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí han sido hechas nuevas. Vamos a leerlo una vez más. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí han sido hechas nuevas. Y qué tremenda es esta palabra, porque en el momento en el que entramos en Cristo, ya las otras cosas dejan de importar. Somos nuevas criaturas. El pasado deja de importar, ¿sí? Somos nuevas criaturas. Si una persona fue adoptada, si fue abandonada, si faltó su padre, si faltó su mamá, en el momento en el que entramos en Cristo, estas cosas pierden valor y encontramos en Cristo todas las cosas que necesitamos para suplir el amor del que nos hablaba Mafe, la aprobación y la aceptación. El enemigo usa como arma el rechazo para retener a las personas. El enemigo constantemente viene a recordar, fuiste abandonado o cometiste este pecado, pero si creemos este versículo, como dice Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, somos nuevas criaturas, pues el enemigo no tiene nada para venir a recordarnos porque el pasado deja de existir en el momento en el que entramos en Cristo.
Ya no nos puede venir a acusar el enemigo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si hubo traumatismo en el momento del parto, si hubo enfermedad cuando se era muy, muy pequeño, si hubo separación de la mamá, todo esto deja de existir y somos hechos nuevos. En el momento en el que entramos en Cristo, nuestros espíritus pasan a ser perfectos. Y sí, nuestra alma y nuestro cuerpo van a necesitar recibir el testimonio de que nuestro espíritu ahora es perfecto, pero es algo que tal vez como iglesia no hemos entendido. Esto de ser nuevas criaturas no es un proceso, es algo que pasa en el momento en el que la salvación viene a nosotros, en el momento en el que entramos en Cristo, somos hechos nuevos y algo nuevo no podemos decir que tiene pasado porque es nuevo, recién está empezando, entonces no tiene pasado y es hecho nuevo. Entonces, qué tremendo es esto y qué tremendo es poder dar testimonio a nuestra alma y a nuestro cuerpo. La palabra dice que, eh, voy a buscar el versículo, permítanme un segundo, que no lo teníamos entre las notas. Está en Tercera de Juan 1, versículo 2 dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y este es el diseño y el testimonio que nuestro espíritu hecho nuevo, hecho perfecto, empieza a dar sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Amén. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, una salud plena, una salud completa. Este es el diseño para nuestro cuerpo en el momento en el que entramos en la salvación y entramos en Cristo. Y que nuestra alma prospere y sea ajustada y sea rendida y sujeta al Espíritu. Este es Amén. el diseño y ese testimonio que empiezan a recibir de un Espíritu hecho nuevo y un Espíritu hecho perfecto. Qué tremenda es esta palabra. No hay pasado a una cosa nueva no tiene pasado porque recién está hecha. Y qué tremendo es poder entender esto ya. Si nosotros creemos esta verdad y la vivimos, pues el rechazo cae de su propio Después, peso. ¿Cómo una cosa nueva va a tener rechazo si no ha pasado por ninguna experiencia traumática, ni por abandono, ni por tristeza, ni por acusación, ridiculización, todo lo que hemos venido hablando? Si somos hechos nuevos, no hay rechazo y el enemigo no tiene con qué retenernos. nosotros creo que aprovechamos este espacio que estamos hablando de esto para clamar por una porción mayor de fe. Amén. Eh, Necesitamos creerle al Señor lo que Él habla en su palabra. Necesitamos creer la palabra que Él ha soltado sobre nuestras vidas para que eso se haga carne en nosotros. Recordaba un poco el tema de Nicodemo cuando le dice al Señor, pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo, ¿no? ¿Cómo me introduzco de nuevo en el vientre de mi madre? Y bueno, empieza como este debate. Y si nosotros nos imaginamos un bebé, pensemos en preguntarle a un bebé recién nacido, bueno, ¿y qué es del pasado de este? Y tal vez la respuesta se nos haga hasta ridícula porque como que el pasado de un bebé, si es que acabó de nacer, no tiene un pasado tal cual es lo que está diciendo León en este momento, lo que está mencionando León en este momento, ¿no? Entonces, si nosotros lográramos introducirnos en esta palabra que el Señor está diciendo, donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué tremendo es que nosotros nos veamos en Cristo. Y si usted es la primera vez que escucha esto, quiero decirle que estamos en Cristo, que Él nos abrió una puerta, nos abrió la puerta para que nosotros pudiéramos entrar eh, y estar en Él y permanecer en Él. Tenemos mucho el concepto de invita a Cristo a tu corazón, pero lo que dice la palabra realmente es que pues nosotros venimos a habitar en Él, venimos a entrar en su plenitud, llegamos a Él
¿no? Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es algo que se tiene que introducir a la profundidad de nuestro espíritu. Lo tenemos que creer completamente para que empiece a operar. Decía León algo muy tremendo y es como nuestro espíritu es perfeccionado y luego nuestra alma y nuestro cuerpo empiezan a recibir el testimonio de esa perfección, ¿no? De eso completo. Y cuando hablamos de perfección no es ese comentario orgulloso de perfeccionismo, nada tiene que ver con esto, sino con el estar completos en él, ¿no? Bien, eh, vamos a seguir por otro lado, pero sin olvidar esto que estamos mencionando en 2 Corintios 5. Les vamos a pedir que por favor vayan a 1 Juan 1:9. Una herramienta poderosísima que tenemos contra el rechazo es el perdón. ¿Por qué es importante el perdón? Precisamente porque nosotros, eso que ocurre en nuestro espíritu, necesitamos traerlo a nuestro corazón y a nuestra mente. Nosotros necesitamos que nuestra alma se apropie de las verdades que está soltando la palabra del Señor, ¿no? Y en 1 Juan 1:9, el Señor nos dice algo que es bien tremendo, y es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice de toda maldad, no dice de la maldad que hice cuando eras niño, cuando eras adulto, no, dice de toda maldad. Dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar Amén. nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta palabra es muy tremenda y uno diría, pero eso qué tiene que ver con el rechazo. Y aquí hay algo bien tremendo y es que el rechazo es pecado porque genera incredulidad, genera mucha incredulidad, no solamente en nosotros mismos, en nuestros padres, sino en Dios. El rechazo genera un abismo entre el Señor y yo. Me incapacita para verme como Dios me ve, me incapacita para creer las palabras que Dios me habla. Y uno diría, no, pero pues yo sí creo en Cristo, yo sí creo en la palabra, pero cuando yo tengo actitudes, cuando yo persisto en todas esas cosas que mencionamos hace 8 días y las pocas que mencionamos hoy, siguen siendo o siguen manifestándose en nuestra vida, perdón. eh, Nos damos cuenta que la realidad es que no estamos creyendo la palabra, o no la estamos estudiando a profundidad, o no la estamos creyendo. Y eso es un problema, porque al Señor no le gusta la incredulidad, al Señor le gusta que nosotros le creamos. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eh, no podemos verle si no le creemos, no podemos confesar las verdades que habla la palabra si no le creemos. Entonces, eh, el primer pecado que surge aquí es la incredulidad. No, ¿cuántas veces no le hemos creído a causa de heridas de rechazo que tenemos en nuestra vida? Y esto pareciera un círculo. Entonces, porque no, porque tengo rechazo, no le creo, y como no le creo, pues no puedo ser sano, y pareciera como que un círculo de no acabar hasta que en un momento yo me haga consciente de esta palabra que está diciendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, qué tremendo es que nosotros podamos confesar estas cosas que hemos anotado. Hace 8 días hacíamos una lista, hoy hacíamos otra lista, y qué tremendo es que nosotros nos podamos presentar delante del Señor y decir, yo quiero confesar que he vivido esto, que guardo esto en mi corazón, que estas actitudes salen de mi vida, que aún esto me cuesta. Y Él es fiel y justo para perdonarnos toda maldad. Y esto debe llevarnos a que cada vez que nosotros fracasamos en algún área de nuestra vida, nosotros podamos ser como esos muñecos, yo no sé si ustedes lo recuerdan, de goma, que uno les pegaba, que tienen un peso en la base y uno les pega y los muñecos bajan y vuelven y suben. Básicamente eso es lo que en algún momento tiene que ocurrirnos a nosotros. Y es que
cada vez que fracasemos tengamos la capacidad de levantarnos rápidamente y volver y decir, listo, caí y Señor, perdóname por esto y avanzo. Y caí y Señor, perdóname por esto y avanzo. Eh, tal como cuando estamos, o cuando uno ve, no sé, algunos verán boxeo o lo demás, y están peleando estos dos boxeadores y tratan de mantenerse en pie para no caer. eh, tal es esa fuerza la que el Señor nos dice que tengamos, ¿no? Para seguir caminando en Él, para seguir confesando, porque Él es fiel y justo para perdonarnos toda nuestra maldad. Así que una de las características que nosotros debemos ganar es esa, ¿no? El saber que debemos volvernos como esos muñecos que rebotan, para volvernos a parar y seguir en movimiento. El problema del rechazo es que las heridas hacen que nosotros nos quedemos viendo la dificultad, no vayamos al Señor a expresar las cosas, sino que nos quedemos lamentándonos en lo que pasó. Y eso se hace un círculo que al final nos hace, tal cual como decíamos al principio, inoperativos, que nos limita y que nos ata a un momento en nuestra vida, ¿no? Les vamos a pedir también que podamos revisar Romanos 3, 25 y 26. Recordemos que eh, algo que se debe introducir en nuestra vida es que así como cuando se comete un error, el, el, la, la acción de arrepentimiento debe ser inmediata. Es decir, yo pequé, lo inmediato que debo hacer es decir, Señor, me equivoqué en esto. También debo saber que la respuesta de perdón del Señor es inmediata, ya fue resuelta. Eh, y no se va a tardar, ¿no? Porque a veces tengo la percepción de que quedo con la culpa y esa culpa impide que yo pueda avanzar. Entonces algo que es importante que ocurra es que yo pida perdón y luego logre creer que el Señor me perdonó. Y eso se parte de creer en la palabra del Señor. Pero bueno, siguiendo. Romanos 3, 25, 26. Dice, como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Quiero leer ese mismo versículo en otra versión. Denme un minuto, por favor. Voy a leer desde el versículo 24. Romanos 3, 24, 25. Dice, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que tiene Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Y esto es muy, muy tremendo. La justicia de Dios se revela por fe. Otra vez, la justicia de Dios se revela por fe. Es muy tremendo lo que hace nuestra confesión de pecados, el que nosotros podamos saber que Cristo fue propicio, que la obra de la cruz fue propicia, una vez y para siempre, para sacarnos a nosotros del lodo cenagoso cuando estuvimos ahí,
Eso solamente puede ocurrir cuando nosotros creemos en la palabra que estamos leyendo, creemos en lo que estamos escuchando del Señor. Eh, Dice que Él pasó por alto los pecados previamente cometidos, los pasó por alto y los pasó por alto por la fe en Jesús. Eso es muy interesante porque es un acto, como decía León, inmediato. Es creer y Él pasa por alto. Es creer y Él sella. Y eso requiere de nosotros una acción. ¿Y cuál es esa acción? El confesar, el poder identificar y ir y decir, Señor, yo confieso. Y muchas veces este perdón, vamos a darnos cuenta que debe ir dirigido. Muchas veces nosotros obviamente le pedimos perdón al Señor por las cosas que hacemos, pero a veces es importante que nosotros nos pidamos perdón a nosotros mismos. Muchas veces la incapacidad de nosotros de creer en el Señor y de que todas estas cosas que estamos mencionando se hagan realidad es nuestra incapacidad para perdonarnos a nosotros mismos. Les vamos a pedir por favor que vayan a Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo y quitaré del corazón de piedra y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Eh, es tremendo porque este pasaje está profetizando lo que leemos en Segunda de Corintios, ¿no? Lo que acabamos de leer. Dice, les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y esto pues tiene mucho que ver con lo que nos está hablando Mafe del perdón a nosotros mismos, eh, del pedirnos perdón y del perdonarnos a nosotros mismos. Dice que cambiará el corazón de piedra y lo pondrá por un corazón de carne. Y esto quiere decir un corazón blando, un corazón tierno, un corazón amoroso, un corazón que desea vivir para justicia, ¿no? Y qué tremendo es esto porque eh, al perdonarnos a nosotros mismos, pues no queda excusa de nada. Si creemos que somos hechos nuevas criaturas, que nuestro corazón de piedra fue mudado, y también es bien interesante que dice, pondré un espíritu nuevo, es este espíritu perfecto del que estábamos hablando, no queda lugar para el rechazo y no queda lugar para la atadura del enemigo en nosotros. Ni para el autojuicio o la recriminación. Y qué tremendo es esto, que sea un corazón preparado para vivir la justicia de Dios. Él es la justicia de Dios que nos decía Mafe, que se revela por la fe, que leíamos en Romanos 3. Eh, qué bonito es esto, qué bonito es ver la palabra del Señor cumplida en nosotros y que como decía Mafe ahorita podamos clamar por fe para que esta palabra se haga viva, se haga vida, se haga carne en nosotros. Eh, Les voy a pedir que leamos Romanos 3:22, un poquito antes de lo que leyó Mafe, dice, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que le creen. Y la palabra creer significa confiar en, adherirse a y depender de la obra redentora de Jesús por nosotros. Una persona que experimenta rechazo le es difícil el creer, le es difícil confiar, le es difícil adherirse, pero con un espíritu perfecto, nuevo, una nueva criatura, con un corazón de carne, con un corazón blando, eh, pues puede creer y puede adherirse y puede confiar en. Y acá vemos cómo el Padre se está encargando de ir restaurando en nosotros cada una de las faltas de esta vitamina que hablábamos desde el principio, del amor, de la aceptación y de la aprobación. Eh, y es bien interesante porque esto es justo. Lo leíamos, fuimos hechos la justicia de Dios.
por medio de la fe. Entonces esto es bien, bien, bien tremendo. Les vamos a pedir que busquen también Segunda de Timoteo 1:7. Estamos dando varios versículos porque es importante que nosotros fundamentemos todo esto en la palabra. Nos damos cuenta que el Señor ya habló, que el Señor ya soltó la palabra y necesitamos empezar a interiorizar muchas cosas y a ponerle una carga de fe y a creer muchas de las palabras que el Señor ya soltó. Decíamos, el único que puede sanarnos del rechazo es Él. Y Él por su espíritu puede operar en medio de nosotros en tanto nosotros le damos lugar con lo que nosotros creemos. Y una de las formas de creer la palabra es leyéndola a viva voz, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, dice la palabra. Entonces, bueno, yendo a segunda de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, dentro de nosotros ya hay una porción de valentía, ya hay una porción de fortaleza, hay una porción de templanza. Dice, no nos dio un espíritu de, sino nos dio un espíritu de. No nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La mayoría de las personas que han sido expuestas al rechazo tienen una imagen muy distorsionada de sí mismas. Y la razón es que no tienen la capacidad o no hemos tenido la capacidad de vernos en Cristo y de verle a Él. Recordemos que cuando más le vemos a Él, más podemos conocernos a nosotros mismos. Más Él nos revela nuestra identidad, de dónde salimos y para dónde vamos. Un poco lo que leíamos hace 8 días en Jeremías. Decíamos, desde el vientre de mi madre, y orábamos y clamábamos y decíamos, Señor, tú desde el vientre nos llamaste, desde el vientre nos diste propósito, desde el vientre, pero cuando no logramos ver lo que el Señor está hablándonos, lo que ocurre es que no podemos tener una imagen real de lo que Él quiere que, o la imagen real que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, la mayoría del rechazo gira en torno a tener una imagen distorsionada de nosotros mismos. Y esto eh, es importante porque una de las herramientas que más usa el enemigo para atarnos es destruir nuestra identidad y hacernos ver que o hacer que perdamos de vista lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces, genera alrededor de nosotros genera en nosotros un temor que nos paraliza, ¿no? Que hace que, o que evita que nosotros nos veamos como el Señor nos ve. Y en 2 Timoteo vemos algo bien tremendo y es que ya contamos con las herramientas en nuestro espíritu para vencer aún ese temor que a veces parece apoderarse de nosotros. Y es que cuando descubrimos nuestra identidad, podemos saber que fuimos creados para toda buena obra, que fuimos preparados desde antes de la fundación del mundo y de que estamos capacitados para hacer todo lo que vamos a hacer. Y eso lo dice la palabra. Entonces, cuando empezamos a conocer todas estas cosas, podemos perdonarnos a nosotros mismos. Podemos perdonarnos a nosotros mismos por las veces en las que nos hemos fallado, las veces en las que no hemos creído, las veces en las que hemos dado lugar al enemigo para hablar más fuerte que el Señor y le hemos escuchado más las mentiras que saca y que dice que lo que hemos escuchado de Dios o lo que Dios está hablando. De ahí que es importante que nosotros reconozcamos todo eso que el Señor dijo,
para poder perdonar, hacer el ejercicio de perdonarnos, de decir, voy a pasar la página en esto y así como el Señor me perdonó, yo también voy a ser capaz de perdonarme y de verme de una manera diferente. Otra cosa que es bien importante aquí es poder perdonar a Dios. Y uno diría, pero ¿cómo es esto de perdonar a Dios? Y esto tiene mucho sentido o mucha relación en las falsas expectativas que yo he levantado alrededor de las falsas creencias. A veces tengo pensamientos alrededor del Señor que no son reales, como que Él es severo, como que nunca me va a perdonar, como eh, cosas que creo que no son verdad, que no son lo que la palabra dice, que no son lo que el Señor es, pero que yo lo he introducido en mi sistema de pensamientos y hacen que aún yo pueda rechazar al Señor en determinadas cosas. Es importante que nosotros nos tomemos el tiempo aún para decir, Señor, te perdonamos. O sea, en nosotros perdonamos el concepto que tenemos de ti. Eh, Perdonamos lo que nosotros creemos. Y esto hace que nuestra alma tome una posición diferente, no porque realmente Dios necesita ser perdonado, ¿sí? Sino porque nosotros necesitamos sanar nuestra relación con Dios. Él la sanó con nosotros, Él nos abrió la puerta, pero ahora nosotros necesitamos darle lugar a Él para terminar de sanar y de resolver las cosas que faltan, ¿no? Es permitirle al Señor hacer la obra que Él quiere hacer. Les voy a pedir por favor que vayamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y este verso describe muy bien lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en este tiempo. Nuestra alma eh, ha recibido el testimonio de nuestro espíritu de que necesita ser transformada, necesitamos ser, como dice este versículo, transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para así comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Hoy se ha corrido un velo, se ha evidenciado que en el momento en el que entramos en Cristo somos hechos nuevos y nuestra alma y nuestro cuerpo reciben este testimonio y son transformados para llegar a ser a su imagen y semejanza como era el diseño original. Así que persistamos quiero que leamos otro verso que está en Filipenses 2:12. Se los voy a leer, no lo busque. Dice, de modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación. Esto quiere decir que llegue a nuestra alma, a nuestro cuerpo, el testimonio de que somos hechos nuevos, de que ese velo fue corrido, de que somos hechos nuevas criaturas. Ocupémonos en vuestra salvación con temor y temblor. Eh, Necesitamos creer esto, yo oro en este momento porque venga fe, para que sea quitado este velo y Amén. podamos vernos como Dios nos ve. Ya hemos evidenciado, hemos identificado el rechazo en nuestras vidas, hemos identificado Sí, estas raíces profundas y ha sido evidenciado cómo Cristo vino para amarnos, para probarnos, para aceptarnos y para hacernos nuevos. Ya el enemigo no tiene
herramienta, no tiene cabida en medio de nosotros porque somos hechos nuevos y tenemos que creerlo y dar testimonio a nuestra alma, a nuestro cuerpo de Amén. esto. Y yo oro porque ese testimonio pueda ser dado en este tiempo, Amén. porque nuestra alma entienda de que somos hechos nuevos y todos esos hábitos del mundo no van con nosotros porque somos Sí. hechos nuevos. Toda enfermedad causada por el rechazo se tiene que ir porque nuestro espíritu le está dando testimonio a nuestro cuerpo de que fuimos hechos nuevos en el momento en el que entramos en Cristo. Y oramos porque podamos empezar a experimentar esta verdad en, en nuestras vidas. Nuestro corazón ya no es de piedra, es de carne. Amén. Y podemos entender lo que esto significa, lo que significa ser hechos nuevos, lo que significa ser aprobados, ser aceptados, lo que significa que el Padre confíe en nosotros, Amén. porque ya el rechazo no tiene cabida y el temor no nos puede limitar. Amén. Cierto. Esa es nuestra oración en esta noche. Amén. Amén. Creo que ya para cerrar y concluir, hay algo que necesitamos iniciar y necesitamos empezar a trabajar. Y es, necesitamos empezar un proceso de cambio mental. Un proceso donde hemos crecido con una identidad equivocada, hemos vivido muchos años con rasgos, con hábitos, con pensamientos que son erróneos, que dan lugar a la manipulación, que dan lugar a la autocrítica o a la crítica de los demás. Bueno, ya hablamos mucho de ese tema, pero ya que los pudimos identificar, empecemos a hacer un trabajo consciente de cambiar nuestras formas de pensar. Amén. Pensar lo bueno, lo amable, lo de buen nombre, es una recomendación que nos hace la palabra para vivir en paz y para vivir en crecimiento continuo, agradándole al Señor. Trabajemos en eso, trabajemos en pensar lo bueno, trabajemos en despojarnos de nuestra vieja forma de pensar. Y en la práctica esto es, si yo reconozco que eh, soy muy perfeccionista, tal vez necesito dejar mi orgullo y verme más como Dios me ve, dejar de ocultar las debilidades y reconocer que estoy siendo perfeccionada, por ejemplo. Y así con cada una de las cosas que hemos mencionado, hay hábitos que se han generado en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, eh, hábitos como el prefiero estar solo todo el tiempo, que no es sano, o necesito llamar la atención todo el tiempo, que tampoco es sano. Si logro identificar estos rasgos, puedo tomar acción precisa y decir, bueno, voy a tratar y voy a esforzarme porque esos hábitos que yo generé por una forma inadecuada de pensar sigan cambiando y sean moldeados. Romanos 12:2 dice, no nos conformemos a este mundo, seamos transformados por la renovación de nuestra mente o de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en la medida en la que nosotros, nuestro corazón y nuestra alma, o nuestra mente, va siendo transformada a su imagen, nosotros vamos prosperando y nuestros cuerpos van adquiriendo salud. Y hay dos cosas con las que queremos cerrar, que queremos hacer énfasis, que son bien importantes. Y es, uno, el mundo siempre va a buscar corrompernos a partir de la necesidad de aceptación. El mundo Tremendo. siempre va a buscar corrompernos a partir de la necesidad de aceptación. Si yo quiero encajar, voy a cambiar para poder encajar. Pero si yo sé quién me aceptó, quién me llamó, a quién pertenezco, el mundo no va a tener lugar en mí. No va a tener lugar en mí, porque yo sé a dónde pertenezco. Entonces, que
que esa identidad que recibimos de Cristo, de la cual hemos estado hablando en diferentes pasajes a lo largo de esta transmisión, eh, no le dé lugar más al rechazo, que esa identidad que nosotros ya recibimos de Cristo eh, le ponga fin y cierre por fin la puerta al rechazo que hace que yo quiera agradarle a un mundo al cual no pertenezco. Y en segundo lugar, súper importante que nos llevemos en nuestro corazón que la religión siempre va a tratar de convencerme de que siendo bueno puedo agradar a Dios. Y algo que es una realidad es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo cuando, cuando nosotros le vemos a Él. Reconocemos que no es porque seamos buenos, porque hagamos todas las cosas bien, es por amor que le podemos agradar, es porque le creemos que le podemos agradar, es porque buscamos hacer a su imagen que le podemos agradar. Entonces esa estructura religiosa que hace que nosotros tengamos comportamientos que no son naturales, eh, cae y se quiebra cuando ponemos nuestros ojos en Cristo. Y con eso queremos cerrar diciendo, reconocemos que aquel que antes nos conoció, ese también nos predestinó para toda buena obra, que fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, a fin de que seamos el primogénito, de que Él fuera el primogénito de entre muchos hermanos. Y esto lo dice Romanos 8, dice, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos. O sea, esto es algo que va antes de aún nuestro nacimiento y de nuestro paso por esta tierra, por esta temporalidad. Desde la eternidad fuimos conocidos, fuimos engendrados por Él y estamos en Él. Así que hoy queremos sellar este tiempo reconociendo que cuando vemos a Cristo, que cuando vemos la obra de la cruz y reconocemos el poder que gira en torno a que fue levantado de los muertos, a que resucitó, a que la palabra desde el primer día habla de la obra redentora de Cristo, de cómo venció las tinieblas, de que no solamente venció, sino que nos amó y venció por amor a nosotros. Y nos llamó y nos puso nombre y además no solo eso sino que nos perdonó y nos justificó y nos dio autoridad y además nos dotó de valentía, de fuerza, de dominio propio. Eh, Cuando reconocemos eso, el rechazo empieza a tener eh, que hacerse a un lado y ahora lo único que queda es que nosotros le creamos lo que dice su palabra, creamos cada cosa que Él ha dicho de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y empecemos a cambiar nuestros hábitos, a ser personas que todos los días se levantan con el anhelo de pensar más como Cristo piensa, de ver más al otro como Cristo lo ve. Y hoy, Padre, clamamos una vez más por una porción mayor de fe para este tiempo. Nosotros clamamos por una porción mayor de fe, porque queremos ver como tú ves, porque queremos ver al otro como tú lo ves, porque realmente queremos vivir lo que es amarte a ti sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Poner nuestros ojos en ti, quitar nuestros ojos de nosotros mismos. Le quita el poder al rechazo para mantenernos atados a una realidad que ya no es nuestra realidad, porque fuimos hechos nuevos, nuevas criaturas somos. No tenemos pasado cuando estamos en Cristo. Amén.
Así que hoy oramos porque esta palabra que un día salió de tu boca se haga vida en nosotros, Señor. Porque hoy nos podamos ver en Cristo. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron de un día para otro, de un segundo para otro. Las cosas viejas pasaron, ya no están. Y a partir de hoy podamos reconocer que podemos caminar en victoria como nuevas criaturas, como hijos amados, predestinados para toda buena obra. Y declaramos que el sello sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente es saber que estamos en ti. Saber que estamos en ti, Señor. Amén, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás restaurando la identidad de hijos en nosotros, porque toda mentira ha sido evidenciada y está cayendo, y tu identidad está siendo formada en nosotros, Padre. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tu diseño es perfecto para nosotros, porque el estar en Cristo nos completa absolutamente en todas las áreas. Y no podemos decir, nos falta esto, porque tú nos hiciste perfectos. Y hoy te damos gracias por eso, Señor, porque estás posicionando a tu cuerpo, a tu iglesia, en una identidad nueva, en una identidad firme, en una identidad conforme al diseño original. Amén. Nos estás volviendo a tu imagen y semejanza, como era en un principio, Señor. Y te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y oramos porque tu Espíritu siga ministrándonos, Señor. Aún esta noche, mientras descansamos, que tu Espíritu siga hablando y siga dando testimonio a nuestra alma y a nuestro cuerpo que fuimos hechos nuevos, que todo lo viejo ya pasó y todo fue hecho nuevo. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, familia, los amamos. Clamamos porque este sea un tiempo en el que el Señor siga manifestando su bondad, su fidelidad en cada tiempo, que lo podamos ver. Él siempre es bueno y fiel, pero a veces nosotros necesitamos ver su bondad y su fidelidad en medio de nosotros. Clamamos porque este sea un tiempo en el que podamos ver más al otro como el Señor lo ve. Amarlo como nos amamos a nosotros mismos y nos amamos como amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, clamamos por eso, porque sea un tiempo en el que nos desafiemos como iglesia en tener nuestros ojos puestos en Cristo, tener nuestros ojos puestos en Dios, en saber que Él nos llamó y que caminamos por Él y que lo que nos vincula a todos es Él, es el que Él nos llamó, el que amamos hacer su obra. Él es el vínculo perfecto en medio de nosotros. Les amamos, les bendecimos y clamamos al Señor porque este sea un tiempo de mucha libertad para todos nosotros como casas ministeriales. Les bendecimos y le damos gracias al Señor por sus vidas. Amén. Bendiciones. Amén.